Ya. En Naucalpan, Estado de México, siendo las 19 horas con 30 minutos del día 19 de enero del 2017, con fundamento en el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a la continuación de la audiencia inicial. Procedemos con la individualización de las partes. Ministerio Público. Gracias, señoría. Comparece ante usted el Ministerio Público adscrito a este juzgado de oralidad, abogada Alejandra García Remedios, con número de cédula e identificación previamente proporcionados al encargado de sala. ¿Me acompañan? El abogado Michel Bautista Parra, con cédula profesional y datos debidamente proporcionados ante la sala de este tribunal. Gracias. Defensa. Comparece la abogada Elizabeth Herrera con número de cédula profesional 201345 y con domicilio y correo electrónicos ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Abogado Diego Ramos Campos, con cédula profesional 152083 y datos debidamente proporcionados al encargado de sala. Gracias, defensa. Concedo el uso de la voz a la Fiscalía para que exponga. Con fundamento en el artículo 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito, señor juez, se dicte el auto de vinculación a proceso en contra del imputado Felipe Loredo Ribamontán por el delito de homicidio calificado previsto en el artículo 241 y 242, fracción primera, del Código Penal del Estado de México, así como está sancionado en el 245, fracción primera, en sus numerales 8, fracción primera, 9, 11, fracción segunda, incisos A y C. Por hechos ocurridos el día 13 de enero del 2017, en el Country Club Campestre, Naucalpan de Juárez, Ciudad de México, en el campo de tiro Las Sillas, en su zona oriente, en el que se encontraban el señor Juan Carlos Villaverde Marina, hoy occiso, así como su esposa, Margarita Micenas Patras, su madre, Ana Lucía Marina Asturias, así como su mejor amigo Pedro Alcántara Marbella y el imputado Felipe Loredo Ribamontán. Datos de prueba que constan en el acta de avisos al Ministerio Público por hechos probablemente delictuosos, así como el acta de entrevistas realizada a Ana Lucía Marina Asturias, Margarita Micenas Patras, el señor Pedro Alcántara Marbella, así como al guardia de seguridad Francisco Maceda Orense, y la declaración del imputado Felipe Loredo Ribamontán. Siendo aproximadamente las 12:50 horas cuando la señora Ana Lucía se siente mal a causa de insolación, por lo que deciden retirarse a un lugar con sombra, acompañándola el señor Pedro Alcántara, así como la señorita Margarita Micenas. Siendo aproximadamente las 13 horas del día, cuando se oye un fuerte disparo, por lo que Pedro Alcántara deja atrás a las dos armas antes mencionadas y decide alcanzar a los dos caballeros antes mencionados, siendo el imputado y el hoy occiso. Encontrando a Felipe Loredo gritando y diciendo que Juan Carlos había disparado a sí mismo y que había detonado el arma contra sí misma por medio de un accidente. Al voltear hacia abajo encuentra el cuerpo tendido boca arriba de Juan Carlos Villaverde Marina, en un agujero a la altura del estómago, siendo precisos en la línea media del esternón, teniendo una lesión penetrante que transfixiaba la pared torácica y el pulmón izquierdo, así como creando una laceración en la arteria cardíaca, provocándole inmediatamente la muerte. Esos datos de prueba constan en el peritaje médico realizado por José Alcoriza Teruel, perito médico forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Acto seguido, Pedro Alcántara Marbella, al ver que no tenía signos, se abalanza sobre Felipe Loredo Ribamontán, sometiéndolo, ya que resulta ilógico, incoherente que una persona que había practicado el tiro para caza de venados durante 15 años y además de haber sido varias veces campeón en dichos torneos, se haya disparado contra sí mismo mediante un accidente, mediante algún tipo de negligencia por parte del hoy occiso. Siendo que el arma de fuego calibre 12, Vertex Sporting, número de serie 13579, propiedad del hoy occiso Juan Carlos Villaverde Marina, tenía dos huellas dactilares, propiedad del imputado Felipe Loredo Ribamontán, siendo precisos el dedo índice y el dedo medio de su mano derecha. Por lo que podemos afirmar
que el imputado Felipe Loredo Ribamontán aprovechó la oportunidad para quitarle el gatillo al rifle y presionarlo, de esta manera provocándole la muerte. Estos datos de prueba constan en el peritaje en balística realizado por y dactiloscopía realizado por Alfonso Manzanares Tomelloso, así como que tenía antecedentes que se reflejan en una fiesta anterior que tenía varios meses, en el cual el imputado Felipe Loredo Ribamontán había expresado que su esposa había sido su amor de primavera hace algunos años, así como en unas reuniones con fiestas con sus dos compañeros de juerga, siendo Perla Piña Mora y Juan Antonio Reyes Márquez, a quienes había expresado que no los volvería a ver jamás. Datos de prueba que constan en sus mismas actas de entrevista realizadas por las mismas personas, Perla Piña y Juan Antonio Márquez. Después de lo acontecido se encontraron dos cartas con fechas del 26 de diciembre de 2016, así como del 6 de enero del 2017, en las cuales se determinaba, firmado por Felipe Loredo Ribamontán, que tenía algún tipo de relación con la señora Margarita Micenas, por lo que en la última carta le decía que su libertad llegaba y que no desesperara, que estaba muy próxima. ¿Es cuánto, señoría? Gracias, Fiscalía. Defensa, su turno, por favor. En contestación a la solicitud hecha por la Fiscalía, esta defensa le manifiesta a su señoría que si bien es cierto que el día 13 de enero del año 2017, el hoy imputado Felipe Loredo Ribamontán acudió al campo de tiro Las Sillas en compañía del hoy occiso Juan Carlos Villaverde Marina, además de la madre, esposa de este y un amigo en común, los hechos que sucedieron ese día no son como la Fiscalía los ha planteado, pues en declaración previa de mi defendido, él manifestó ser el único testigo del accidente que fue la muerte de su amigo de muchos años. Además de que tras la práctica de la caza, el imputado Felipe Loredo refirió que el hoy occiso manifestó que un insecto se había introducido en su arma, motivo por el cual la volteó hacia sí mismo, muy confiado de que había puesto seguro a su arma y detonándola por accidente y privándose de la vida. Tan es así que la señora Margarita Micenas Patras, ex esposa del hoy occiso, manifestó que su esposo sufría un cuadro de insomnio grave que le hacía olvidar las cosas, por lo que ese día él olvidó ponerle seguro a su arma, detonándola por accidente y privándose de la vida. Y esto referente a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, así como la es también de que se encontraron huellas de mi defendido Felipe Loredo Ribamontán en el arma del hoy occiso. Es preciso para esta defensa manifestar que estas huellas se encontraron en la parte posterior del arma, una zona en la que sería imposible el acceso al gatillo y la manipulación con la intención de realizar un disparo. Además de que dichas huellas se realizaron previamente a la práctica de la caza, puesto que al momento de practicar dicha actividad y al momento del accidente, mi defendido usaba guantes. Tan es así que, según el dictamen del mismo especialista en dactiloscopía, fue imposible recabar huellas del arma que estaba en posesión de mi defendido Felipe Loredo Ribamontán. Además de que el único casquillo ubicado en la zona del accidente y así como un proyectil que posteriormente encontró la policía investigadora pertenecían al arma tipo escopeta calibre 12 Vertex Sporting, que siempre fue manejada por el señor Juan Carlos Villaverde Marina. Por lo que es así que se configura lo establecido por el artículo 316 en su fracción cuarta en relación con el artículo 15, fracción primera del Código Penal del Estado de México, actualizándose así una excluyente de delito, como lo es la falta de conducta por parte de mi defendido el señor Felipe Loredo Ribamontán, y por lo que con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito a su señoría dicte auto de no vinculación en proceso, puesto que también no se reúnen los requisitos necesarios para fijar responsabilidad penal a mi defendido Felipe Loredo Ribamontán. Es cuanto, su señoría. Gracias. Bien. Se cierra el debate y se procede a resolver de conformidad con la solicitud de la Fiscalía para vincular a proceso al señor Felipe Loredo Ribamontán, por lo que con fundamento en el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
siendo las 20 horas con 26 minutos del día en que se actúa, se dicta auto de vinculación a proceso en contra del señor Felipe Loredo Ribamontán por los hechos con apariencia de delito de homicidio calificado, previsto y sancionados por los artículos 241, 242, fracción segunda, 245, fracción primera, en relación con los diversos 8, fracción primera, 9 y 11, fracción segunda, incisos A y C. ¿Alguna otra solicitud? Sí, señoría, esta fiscalía solicita la oportunidad para la fijación de las medidas cautelares. Adelante. Gracias. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo, así como en el artículo 167 en su párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. Esto en virtud de los hechos que fueron motivo de la vinculación a proceso. Precisamente lo es el de homicidio calificado. Su señoría, el homicidio doloso se encuentra dentro del catálogo de los delitos que ameritan la prisión preventiva de carácter oficioso, por lo que, tomando en consideración el informe de la Unidad de Medidas Cautelares, en la que se informa que efectivamente el imputado cuenta con un riesgo de sustracción medio, no hay que pasar por inadvertido que el imputado no cuenta con algún inmueble a su nombre o que sea comprobado que es de su propiedad. Tampoco cuenta con esposa o hijos que lo obliguen a mantenerse dentro de esta ciudad, por lo que si usted impone una medida cautelar diferente, le estaría dando la oportunidad al imputado de que se sustraiga de la acción de la justicia. Es por eso, su señoría, que contemplando que la medida cautelar no es violatoria de derechos fundamentales, reitero mi solicitud ante usted de que se imponga la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Es cuanto, su señoría. Gracias. Defensa, por favor. Sí, señoría. Con fundamento en el artículo 19 constitucional y los artículos 155, 156 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito desestime la medida cautelar promovida por la Fiscalía, consistente en la prisión preventiva, en virtud de que la imposición de la medida cautelar no debe considerarse en ningún momento como fijación anticipada de la pena, sino que únicamente tiene el propósito de asegurar la presencia del imputado al procedimiento. Además, su señoría, de que en dado caso de que se imponga dicha medida cautelar, esta resultaría lesiva para mi defendido y, además, la misma es violatoria del principio de proporcionalidad y del principio de presunción de inocencia, consagrados en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, y en el artículo 8 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, agregando que la Fiscalía ha sido incapaz de acreditar que existe riesgo alguno por parte de mi defendido, ya sea de fuga o de obstrucción de la justicia. Su señoría, cabe señalar que mi defendido, el señor Felipe Loredo Ribamontán, tiene razones suficientes para permanecer en la ciudad, puesto que, en primer lugar, cuenta con arraigo domiciliario, ya que, contrario a lo que dice la Fiscalía, él es propietario del bien inmueble ubicado en calle Vasco de Quiroga, número 40, en Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Además de que recibe los servicios y ha firmado un contrato con la empresa de telecomunicaciones Total Play en este mismo lugar. Dicha información puede ser corroborada en el informe dado por la Unidad de Medidas Cautelares. En segundo lugar, cuenta con arraigo laboral, puesto que cuenta con un puesto muy importante en la empresa en la cual labora, ya que desde hace 7 años ha desempeñado el puesto de gerente de diseño en la empresa Probiónicos de México, SADCB. Puesto y carrera profesional que con tanto trabajo y esfuerzo ha forjado, y no lo echaría a la basura por cualquier razón. Su señoría, en cuanto al aspecto de la obstrucción de la justicia que señala la Fiscalía, es importante destacar que mi defendido en todo momento se ha mostrado colaborador con la justicia y en ningún momento ha dado señales de nerviosismo, puesto que al igual que el Estado y todos nosotros aquí, desea que se esclarezcan los hechos que en estos momentos se suscitan.
Su señoría, por lo anteriormente expuesto, reitero mi solicitud de que desestime la medida cautelar promovida por la Fiscalía y se incita a que considere tomar una medida cautelar distinta. Es cuanto, su señoría. Gracias, abogado. Con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a resolver la solicitud de la medida cautelar que consiste en la prisión preventiva oficiosa en contra del imputado Felipe Loredo Ribamontano, dando así fin a la audiencia inicial. ¡Ay, papá! A ver, reprodúcela. Puso ahí que la energía ya estaba baja, aún así sigue grabando. Sí.